After running 68 kilometers in sandals through the Sierra Nevada in Spain, I met 5 strangers who, just like that, invited me to climb the Mulhacén peak, the highest mountain in the Iberian Peninsula. And indeed, even though maybe it wasn't the best idea to hike up in sandals, voy a intentar subir con las chanclas a ver qué tal. Why not? Although none of the 6 of us could have imagined what would happen that day. Último tironcito. Sí, sí. Ah, ¿se te rompieron? A mí también se me acaba de romper eso, pero me arreglaron. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? No sé. Voy a seguir hasta donde pueda. ¿Y ustedes? No, nosotros estábamos subiendo hacia la laguna y se le han roto los zapatos y hemos tenido que dar media vuelta. Queremos hacer Mulhacén. Muy bien. Bueno, pues disfruten. Camino. Sí. Sí. Disfruten. Hasta luego. Espero que venga contigo. Resuming workout. Que me siguen. No, Pausing no, workout. de Nihuelas. Ay, ¿a dónde quieres ir? ¿Subiendo como en Mulhacén? ¿Quieres subir? No, creo que con esto no es muy buena idea. Al pueblo Calahorra se llama, algo así. Es una ruta que voy siguiendo, pero no sé si voy a llegar hasta allá o... ¿Tienes tienda para dormir, no? Sí. ¿Tienes el número por si mañana nos vemos o lo que sea? Van a andar. They texted me a few minutes later. Me invitaron a subir el pico y les dije que sí. Así que voy en camino al supermercado y me van a recoger ahí. Voy a intentar subir con las chanclas a ver qué tal. Si no, traigo las otras. It turned out that all the supermarkets were closed, and if you watch my previous video, you'll know that I urgently needed to find one. Since my period came early, I was prepared for everything except that. But I got a reminder just in time. Ok, en un hostal he conseguido estas dos. Y otra chica me regaló un tampón porque todo está cerrado. Voy en camino con 5 chicos a subir el pico. Sí, conseguí varias cositas. Bien, ya aquí estoy equipadísima. Las croquetas de choco, yo creo que esas son mis favoritas. ¡Ey! Así, donde vamos allí, Podría son acabar casi las aquí. 8. Para anochecer estamos en el summit. A las 8. Y allí dormimos. Y mañana subimos arriba, que es 1 hora. Lo veo bien. Y sin peso. Podemos subir sin las mochilas. Porque después volvemos a pasar por podemos subir, o por lo menos mañana vamos a subir sin el agua, sin 10 kilos de carne, sin, Bueno, vamos a votarlo. sin Ana Victoria. ¡Oh, me van a dejar ahí de refugiar. Mira, algo vamos a comer esta noche. Me hubieras dicho antes, me quedaba ya. ¿Tú qué te crees que el pack es el pack? Bueno, lo votamos. A ver, entonces, ¿qué summit o refugio, no? Yo no me Eso estoy sería. enterando de nada. ¿Refugio o dormir en el la cumbre. pico a 3.500 metros? Han dicho que hay unas casitas que te refugian del viento. Sí, pero que si vais arriba, es llegar, meterlo en la tienda y hasta mañana. Yo quiero dormir a la intemperie. Que a mí me gusta, tío, ¿Qué cojones, no? La que tienda. arriba está guapo, pero yo el peso a mí me... Yo ahora mismo dejaría la mochila allí y yo me subo arriba corriendo si queréis. Pero con esa mochila, no sé cuántos Corriendo pesos llevo. tampoco, ¿eh? Yo llevo 7 botellas de agua allí y 3 de vino. Yo creo que es mejor subir mañana al pico. ¿La tienes que votar? Vota. Yo voy por la mayoría. No, aquí así nació O Hitler. sea, yo voto refugio ahora, no refugio hoy. Hacer la barbacoa Claro, tío. con luz. En el summit Claro, pero... tenemos luz, la luz de la... No, pero tú sacaste la barbacoa ahora ahí en el refugio, un pestazo de carne ahí, así estamos todo el mundo. ¿Se trajeron una barbacoa?
hemos traído el fuego y la sartén. Ah, ok. Sí, la barbacoa. Sí, mira, ahí llevo leña. Mira, llevo una cabra. No, ya dijiste que me traen a mí, Llevo ya una sé cabra, lo que me exacto. espera. Somos caníbales también. Está claro, no soy verdaderos montañeros como había pensado. No. Mira, hacemos una cosa. Nada, Mira, hasta luego. yo creo, mira, La foto que he traído hoy. Ricardo. Sí, tienen los cuernos bien grandes, ¿verdad? Último tironcito. Sí, sí. Voy a abrir el jamoncito de tremendo. Te lo vienes saboreando de hace 5 horas. ¿Quién tenía las cosas de cocinar? ¿Patatas Tengo salchichas y chorizo. Ah, veo la sartén, el fuego. Ah, yo lo tengo, yo te lo doy. Venga. Tu móvil creo que estás grabando. Ah, sí, lo dejé grabando. El proceso. Salchichas y Claro, chorizo. no saben los youtubers. No se ve nada, pero... Fuera, ¿no has visto? A ver si no, tío. The guys were carrying a bunch of meat, only for us to arrive and realize we didn't have any fire. So we survived with what we had. ¿Quién lleva la bolsa del pan? Ha sido Vive. Fui yo. Bueno, Herrera, te perdonamos. La cumbre es nuestra. Ese es el pico. La tierra está fría de por la noche, sin embargo el mar está siempre más o menos a una temperatura constante, ¿vale? Ahora estará el mar, yo que sé, entre unos 15 y unos 20 grados. Ahora el mar está más caliente que la tierra, por eso el aire cálido del mar va hacia arriba y el aire frío de aquí se generan, o sea, el viento siempre es por diferencias de presión. Entonces ahora el aire cálido se va arriba y el aire frío de aquí va hacia allá. Hacia el mar. Y por la noche ocurría justo lo contrario, la tierra está caliente, que le ha dado todo el día el sol, y el mar, que está a temperatura constante, entonces se producía la corriente de mar. Sí. ¿Quieres decir algo? Ahí está. Ahí está el summit, esperándonos. Vive, tus pantalones me salvaron la vida. Están bien calientitos. Llevo otros abajo. Ánimo. Hola. Ajá. Esa es la maroma. Ah, la que decías ayer. Justo la del medio. Esa es la montaña más alta de Málaga, son 2000 metros. Vamos. ¡Ey! Qué pena, Ha sido durito, ¿eh? 2 horas aquí tienen de siesta, ¿no? ¿O qué? Sí. Vamos, estamos esperando para subir, para llegar todos juntos. Ah, bueno. Cógete las gafas. Oh. Sí, tiene los ojos azules. Yo también tengo los ojos. Pero es que no me gusta usarla. No. Es que me marea, me pone muy amarilla. No abuses de mí. Es que no disfruto la vista Mira. igual. No disfruta abusando de nosotros, ¿no? Mira cómo estamos. Ahora mismo yo estoy para... Así bebiendo vino. No queda. Un buen verga. ¡Wow! Bien a gusto ahí. Qué guapa. ¡Vamos, equipo!
¿Por dónde subieron? Pasa la cámara. Vamos con eso. ¡Felicidades! Está esperando para hacer. ¡Felicidades! ¡Lo logramos! ¡Ole! ¡Oh, equipo! Es que están las cabras ahí abajo, se ponen locos. Venga. ¡Wow! ¡Qué vértigo! Mira, aquí hay un fotón ya. Saluda aquí a la Victoria. ¡Hola, mi Ben! Mira tus pantalones, qué guapos. Hija, vuelo fatal. Qué buen equipo. Antes no hay camino, se hace camino de andar. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante son tus pasos el camino y nada más. Caminante no hay camino, sino estelas en la mano. ¡Olé! ¡Olé! Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino. ¡A huevo, cabrones! Una, dos y tres. Échamela. ¿Cómo te pasaste? Me la he pasado de maravilla. Me han preguntado los chicos que si me arrepiento de haber venido con ellos. Y claro que no. No me arrepiento en lo absoluto. Me están invitando a irme con ellos a Fungirola. Va a empezar la feria por allá. Y bueno, lo estoy pensando seriamente. ¿Por qué no? De verdad que para mí no hay mejor plan que ir sin plan. Porque es que salen cosas como estas que, por Dios, no puedes decir que no. Estoy muy agradecida. ¿Cómo te sientes? Muy feliz. ¿Cómo te sientes? Estropeado, me siento. ¡Hemos llegado! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos! ¡Yes! Bien, equipo, Gracias, muy guapa. bien. Gracias, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¡Guerrera! Ayer que bajamos del pico tenía yo varias opciones. De todos me empezaron a invitar a su casa. Hoy voy a comer mi avena y me voy a salir a explorar un poco la ciudad. Amanecí con los pies hinchados. Milagrosamente no me hice mucho daño con las chanclas, no más que esto. Lo único es que los tengo un poquito hinchados y sucios de las uñas. Me siento muy orgullosa de haber corrido tantos kilómetros, de haber subido el pico con las chanclas. Fueron 26 kilómetros de subida y de bajada. Traigo los labios bien jodidos. La piel de la cara la siento también súper. La ingle me duele un montón. Pero bueno, ahora mismo me voy a ir a caminar aquí por Málaga para ir a explorar un poco. No sé si puedan verlo, pero me estoy dando cuenta que tengo ampollas. And well, I decided to go to Malaga. My new friend Vivek offered me a spare room at his place, so I took the opportunity to explore the beautiful city. I went to lie down at the beach, walked around the historic center, visited the cathedral, the Teatro Romano of Malaga, and then I entered to the beautiful Alcazaba. This is an ancient defensive fortress and the most important Islamic monument in the city.
It's truly stunning. I highly recommend going inside if you're ever here. It offers spectacular views of the port and the city, and then I kept touristing. I watched the sunset and later met up with Vivek again to try a wide variety of beers. Honestly, I've had such an amazing time here. I'm super grateful for this opportunity to travel, to meet people along the way, to build connections and beautiful friendships. There really are good people all over the world, and I truly believe there are always more good ones.